Acompáñame a descubrir paisajes impresionantes y llenos de desafíos. Respira hondo, que empezamos. Pues salgo del parking que está aquí arriba y me dirijo hacia el Camping Vidrà, pero justo aquí a la izquierda tomo el primer desvío. Si siguiésemos por la pista llegaríamos al Salt del Molí en 1,8 kilómetros, pero vamos a bajar un poquito, iremos por el sendero de abajo, en vez de ir por pista y además que está asfaltado, iremos por el sendero. Venga, acompañarme. Bueno, primera prueba superada. Qué chula esta balsa, ¿eh? ...50 metros más adelante tengo que volver a cruzar el río y ahora sí, que no hay manera de sortearlo sin mojarme. Uf. Bueno, no está tan fría, ¿eh? Cuando estaba creando la ruta, vi que pasábamos por una zona de asfaltada y dije, ostras, hay otro camino por aquí y además cruzo el río 2 veces. Digo, esto tiene un aliciente extra para mí. Y nada, podéis hacerlo por la pista donde hemos visto el cartel y evitaros este tramo. Salt del Molí. Cruzamos. Opa. Qué preciosidad. Por allí no. Tenemos una cruz. Y ahora lo cruzamos. Pasamos el puente y seguimos con indicaciones hacia el Salt del Molí. Vamos todo el rato cerquita del río, ¿eh? Esto se agradece muchísimo.
ya lo habéis visto, una maravilla. Y además solo a 2,5 kilómetros de Vidrà. O sea, una ruta súper sencilla. Después de esta subidita, desde el Sal del Molí, llegamos a este punto y cogemos el camino hacia abajo. Vamos por aquí. Y ahora ya vamos pensando en la siguiente maravilla. Y nos desviamos ahora por este caminito y empezaremos a subir. Ahora viene algo un poco duro, pero es lo que hay en la montaña. Para ir por la cresta de Canemars es justo por aquí. Tenemos esta piedra que nos indica que el camino baja. No se ve nada hasta que no vas 2 metros hacia adelante. Me lo he pasado y he tenido que volver. Este es el camino. Súper vertical. Allí tenemos el salto de agua de los Canemars. Y tenemos que cruzar. No veas, esta primera subida me ha dejado con la lengua fuera. Pero eso sí, lo que tengo ahora te va a gustar. Increíble mirador. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Allí, ¿vale? Santuari de Bellmunt, por la cresta. Vamos a ver. Tiene tramos súper verticales, ¿eh? Un poco rompepiernas. No es una cresta difícil, de momento no es nada expuesta realmente. Hòstia, jo diu que em fa més llarg. Encara pots fer més llarg, eh? Tu, no, tanca la porta, que es fa. Bon dia. Bon dia. Espera, nen, fuig, que baixo.
tenéis también la fuente, a ver si tiene agua. Fonda San Marc, sí que hay agua. Imagino que será potable. Bueno, nos volvemos. Y ahora, después de ver la segunda maravilla, vamos hacia la tercera. Esta creo que queda más cerca. ¿Cuánto barro? Sí, ¿eh? El molino del Mir. Al final he cruzado el río 7 veces, así que llevaros unos calcetines, aunque a mí se me han acabado secando, pero si los lleváis mejor, así evitaréis rozaduras y demás historias. Llevo ahora 17 kilómetros y medio y 4 horas 40, con las paradas. También te digo que he corrido a tramos, pero es mejor que si vais a Vidrà hagáis Sal del Molí y Bellmunt. Si empezáis desde Santa María de Besora, hacer Sal del Mir y Bellmunt. Ahora sí, este tramo que queda es por carretera. En la descripción tenéis el link a Wikiloc con el track de la ruta, que lo podéis descargar, y también pasaré la ubicación donde he aparcado.